Primera carta del apóstol Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mirar algunos versículos de la palabra de Dios allí, los versículos 8 al 10. Primera carta del apóstol Juan, versículos 8 al 10. Dice allí la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas a través de su palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos regalas, que juntos podamos estar compartiendo este servicio y dándote a ti, oh Dios, exaltación, alabanza, adoración, porque tú la mereces, porque solo tú eres digno, porque eres nuestro Salvador, porque eres nuestro Dios que nos ama, que nos sustenta, que nos sostiene hasta este día. Padre maravilloso, ahora vamos a meditar en tu palabra y queremos aprender de ella. Queremos disfrutar de la enseñanza de tu palabra, que ella alimente, sustente nuestras vidas, que ella sea de edificación para nosotros. Has dicho, oh Dios, nosotros somos limpios por la palabra que tú has hablado. Permite que así sea, Dios del cielo, que podamos recibir esa limpieza que tu palabra proporciona a cada una de nuestras vidas. Por favor, bendito Dios, háblanos a través de ella. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, mis hermanos, el pasado jueves fuimos estudiando acerca de la verdad bíblica de que nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos dos naturalezas y que enfrentamos una lucha en nuestros miembros, dentro de nosotros, que es una lucha normal en la vida de todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, que por lo tanto tiene dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos todos y la nueva naturaleza que recibimos en el momento de nuestra conversión al Señor. Ahora queremos avanzar un poco más en el tema y a continuación hay una pregunta muy importante que debemos considerar nosotros, y es: ¿cómo podemos conseguir la liberación del poder del pecado que nos asedia? Es decir, hablamos acerca de la lucha que existe, pero ¿es posible conseguir liberación del poder del pecado que nos asedia? Conocemos el poder del pecado, su poder destructivo y lo que hace, y más adelante vamos a hablar con más detalle acerca del poder del pecado, de su alcance. Para el creyente que ama a Dios, creyente que quiere hacer la voluntad de Dios, encontrará que sostiene una encarnizada batalla contra el pecado, y que esa batalla es el tormento de su alma, es lo que aflige su alma, el hecho de verse envuelto en esa batalla sin cuartel, que es la batalla con el pecado, contra el pecado, que es una batalla diaria, es una batalla constante y es una batalla extenuante también. Todo cristiano que ama al Señor desea conseguir la victoria contra ese gigante, contra ese Goliat, que es el pecado que asedia su vida. Satanás, tomando ocasión de la debilidad que hay en nosotros,
de la necesidad que hay en nuestros miembros y de los apetitos de nuestra naturaleza caída. Satanás se vale de eso y quiere precisamente derribar al cristiano, llevarlo a un estado de autoconmiseración o a un estado de decepción de sí mismo, de pronto de que comprenda que la vida cristiana no es para él. Pero el creyente normalmente, como hijos de Dios, nos encontramos moral y emocionalmente en una montaña rusa. Podemos experimentar que un tiempo estamos arriba, sintiendo como que estamos tocando el cielo, debido a nuestra comunión con Dios, al gozo y a la fortaleza espiritual que sentimos. Pero hay tiempos en que lo que sentimos es completamente contrario a eso. Nos sentimos derrotados, nos sentimos apabullados por el poder del pecado, desalentados, desanimados y sin fuerzas para seguir batallando. Pero si nosotros vamos a conseguir alguna medida de liberación en nuestras vidas, hay ciertas cosas que nosotros debemos conocer y otras cosas que debemos hacer. Es importante eso, lo que debemos saber y lo que debemos hacer. Lo primero es que debemos tener una correcta comprensión de la doctrina bíblica. Eso nos va a permitir a nosotros saber la provisión que ha hecho Dios para enfrentarnos a esa encarnizada batalla contra el pecado. Pero podemos estar haciéndolo de la manera incorrecta por el hecho de desconocer que la palabra del Señor nos dice al respecto. Entonces, lo primero es conocer qué dice la Biblia y después actuar conforme a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Lo que nosotros creemos, la fe que nosotros tenemos, las convicciones de fe que nosotros tenemos, son muy importantes porque cuanto mejor sea nuestro concepto de Dios, pues más victoriosa será nuestra vida. Más podemos vivir en santidad y de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos eh, lo que la palabra dice acerca del pecado, acerca de la provisión que ha hecho Dios para enfrentar el pecado. Sigue siendo cierto que gran parte del pueblo de Dios perece por falta de entendimiento o por falta de conocimiento. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es también cierto que como hijos de Dios nos santificamos por medio de la verdad de Dios. Señor Jesucristo, en aquella famosa oración intercesoria al Padre, en San Juan capítulo 17, en el versículo 7, nos dice allí la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, orando al Padre, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es muy cierto que la verdad de Dios, que cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios, pues esa verdad va a santificar nuestras vidas, porque nos va a abrir los ojos con respecto a lo que dice Dios acerca de nuestra vida y acerca de lo que Dios nos ha provisto como hijos suyos para enfrentar el pecado. Hay varias verdades que nos van a ser a nosotros de especial ayuda en esa búsqueda de liberación del poder del pecado que mora en nosotros. Sería muy importante entonces
que pudiéramos considerar algunas verdades que van a ayudarnos a nosotros en esa lucha, al enfrentarnos en esa batalla encarnizada en contra del pecado. Y como decíamos el día jueves, esa es la primera verdad que debemos conocer como hijos de Dios. En primer lugar, que el cristiano posee dos naturalezas. Cada cristiano, cada hijo de Dios tiene dos naturalezas. Y Romanos, o Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, los versículos 14 al 25, el apóstol Pablo allí menciona acerca de eh, lo que dice la Biblia y la distinción que la palabra de Dios hace con respecto a esas, eh, a esas dos naturalezas que están presentes en la vida de todo hijo de Dios. Por eso mirábamos nosotros la semana anterior esta gran verdad de la escritura, de la palabra de Dios. Dice entonces Romanos capítulo 7, los versículos 14 en adelante, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está hablando, por supuesto, de la naturaleza pecaminosa que habitaba en él. Nuestra naturaleza pecaminosa es absolutamente dada a la carne y está vendida al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso sucede, por supuesto, cuando la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa es la que domina nuestras vidas y la que gobierna nuestros miembros. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Como personas sin el poder del Espíritu Santo, estamos inermes ante el pecado. No hay poder en nosotros para derrotar el pecado si lo hacemos de manera carnal. Por eso Pablo nos habla de que es imposible vencer el poder, las ardides del pecado, si no es a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y, y por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso necesitamos, amados hermanos, una comunión constante con el Espíritu Santo y la rendición de nuestros miembros al poder y al control del Espíritu de Dios, fin de que el Espíritu Santo se glorifique en nuestras vidas y tome control de cada miembro de nuestro cuerpo para que podamos con nuestros miembros glorificar a Dios, como también dice la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Una vez más quiero recordarles, hermanos, y decirles que lo que Pablo está diciendo aquí, lo que está haciendo Pablo, no es una justificación del pecado. Esto no lo está diciendo Pablo para que el cristiano se justifique por sus pecados, sino lo que está haciendo Pablo es estableciendo la distinción que existe entre esas dos naturalezas. Pablo está reconociendo que el pecado hace parte de la naturaleza pecaminosa que está en nuestras vidas, pero no se está justificando, porque todo lo que hagamos impulsados por la vieja naturaleza, de ello seremos responsables ante los ojos de Dios. La vieja naturaleza le impone a toda persona su voluntad, pero eso no quiere decir que la persona sea justificado y que sea sin culpa ante los ojos de Dios, porque obviamente esta persona obedeció
a los dictados de la vieja naturaleza. Esto con respecto, mis hermanos, al asunto de las dos naturalezas que están presentes en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Considerábamos entonces acerca de las dos naturalezas y con respecto a ellas hemos dicho que la primera, la, la vieja naturaleza, es malvada, es corrompida, con ella hemos nacido. La segunda naturaleza es la nueva, es pura, es santa y es la que recibimos de Dios en el momento de nuestra conversión. Así que podríamos llamar a las dos, a la vieja naturaleza, la naturaleza caída de Adán, y la segunda, la naturaleza de Cristo. Es decir, Cristo es entronizado en nuestra vida en el momento de la conversión. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, recordemos que el pecado fue quitado de nuestro corazón, pero la naturaleza pecaminosa siempre estará arraigada a nuestro ser. Es decir, decíamos también que el Señor quitó de nuestro corazón, cuando llegamos a sus caminos, el Señor quitó de nuestro corazón el deseo, el deleite, el disfrute de la naturaleza pecaminosa. Es decir, que eso quiere decir que el creyente puede pecar. No quiere decir que el Señor, cuando la nueva naturaleza es insertada en el nuevo cristiano, no quiere decir que el cristiano es incapaz de pecar, que el creyente es incapaz de pecar. No es eso lo que quiere decir, sino que Dios ha quitado ese deleite por el pecado. Eso quiere decir que si el creyente llegare a pecar, el pecado ya no será algo que va a disfrutar. Eso es algo que debemos tener bien presente. El creyente puede pecar, pero el creyente no va a disfrutar practicando el pecado. La vieja naturaleza es completamente mala. Por eso Pablo lo expresó en uno de esos versículos que ya hemos leído anteriormente, del capítulo 7 de Romanos, más exactamente el versículo 18, que dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, está hablando de su naturaleza caída, de la vieja naturaleza, dice: no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa vieja naturaleza dice: no mora el bien. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, decíamos algo entonces con respecto a esto, y es que nunca nosotros deberíamos buscar nada bueno en nuestra vieja naturaleza, y que no deberíamos nunca sorprendernos o desalentarnos si no encontramos nada bueno en la vieja naturaleza. Porque la vieja naturaleza no solamente es totalmente mala, sino que es irremediablemente mala. Eso quiere decir que nosotros no vamos nunca a poder cambiar un ápice al menos la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Es irremediable, no se puede cambiar, no se puede transformar. Por eso Dios en nosotros no está obrando para mejorar la vieja naturaleza. El trabajo de Dios en nuestras vidas no es mejorar la vieja naturaleza, sino obrar a través de la nueva naturaleza para que nosotros podamos tener control sobre la vieja naturaleza, o mejor dicho, para que permitamos que el Espíritu Santo tome control de las pasiones y deseos que hay en la vieja naturaleza, y ella pueda mantenerse sometida, que entonces se manifieste a través de nuestras vidas la vida de Cristo,
y el poder del Espíritu Santo. Así que esta batalla, este conflicto, esta pelea con la vieja naturaleza es tan terrible. Decíamos que el apóstol Pablo la comparó con un cuerpo muerto que estaba atado a su espalda. Recordemos que dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se estaba refiriendo a un cadáver que como que llevase un cadáver atado a su espalda, un cadáver que se estaba descomponiendo y que hería. Se trataba, Pablo, digamos, utilizando algún ejemplo, algo simbólico para expresar lo que es llevar y cargar con la vieja naturaleza. Pablo comparaba a llevar un cuerpo muerto a que llevase atado un cadáver en su espalda y que lo acompañaba a donde quiera que él fuese. Y precisamente eso era lo que lo hacía clamar angustiado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? La nueva naturaleza es lo opuesto. La nueva naturaleza es la vida de Cristo en nosotros. Y por eso esa nueva naturaleza es buena y ella es capaz de hacer solo lo que es bueno. La nueva naturaleza no puede ser corrompida de ninguna manera, porque es la vida de Cristo en nosotros. Cristo es incorruptible. La nueva naturaleza es pura, es noble, es recta, es amable, siempre dice la verdad, es veraz, es veraz. Todos los pensamientos de la nueva naturaleza, los deseos, los motivos y las acciones son un reflejo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos entonces que este conflicto, esta batalla que nosotros estamos hablando, es una batalla que comienza en la conversión. El nuevo creyente experimenta una lucha que nunca antes había conocido. Porque la vieja naturaleza es como la ley de la gravedad que trata de hundirlo, mientras que la nueva naturaleza trata de elevar al cristiano a mayores alturas de santidad. Toda la vida vamos a estar enfrentados a la vieja naturaleza y en nosotros se dará esa batalla y esa lucha por hacer y seguir los dictados de la vieja naturaleza o hacer la voluntad de Dios según la nueva naturaleza que ha sido puesta en nosotros, nos impulse a hacerlo. Decíamos también que la batalla es tan encarnizada que a veces el cristiano puede sentirse tentado a dudar de su salvación. Seguramente, mis hermanos, tal vez nosotros ya no dudamos de la salvación y no lo hacemos porque el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios nos lleva a sentir seguridad de nuestra salvación. Nosotros no creemos, como por ejemplo creen los testigos contra Jehová. ¿Qué es lo que creen estas personas? Ellos creen que, digamos, el creyente se embarca en una travesía, en un camino que lo llevará a la salvación, pero que el creyente recibirá su salvación al final del camino. Si se mantiene en el camino y si termina la carrera, entonces recibirá el premio de la salvación. Otros, como por ejemplo solo Jesús, creen que el creyente no tiene segura su salvación hasta tanto, según ellos, sea sellado con el Espíritu Santo. Y lo que estas personas entienden como el sello del Espíritu Santo es lo que nosotros vemos bíblicamente y conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que una cosa es
es ser sellado con el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una investidura de poder que recibe aquel que ha creído en Cristo, que espera esa promesa y pide al Señor el ser investido con esa promesa de poder. Y el bautismo del Espíritu Santo no es para salvarle. El bautismo del Espíritu Santo es simplemente para revestirlo de poder, para que pueda efectuar un servicio al Señor más eficaz y más efectivo. Entonces, si nosotros desconocemos estos propósitos en la palabra de Dios, vamos a llegar a ese tipo de incomprensiones, de confusiones en la palabra de Dios. Y entonces, debido a eso, es que estas personas dicen, o sea, la persona puede haber creído. Ellos dicen, pero esa persona no es salva hasta que no se bautice en agua y hasta que no reciba el bautismo del Espíritu Santo. Pero obviamente que eso es algo absolutamente absurdo y contrario a lo que enseña la palabra de Dios. El bautismo en agua no es para salvar a nadie. Entonces, estas personas dicen que la Biblia habla del bautismo para arrepentimiento. Todo lo literaliza. Simplemente lo que está diciendo la Biblia es que toda persona arrepentida de verdad, pues obviamente va a proceder a bautizarse. Toda persona que se haya arrepentido de verdad va a desear y va a anhelar ser bautizado. Eso es lo que dice la Biblia. No está queriendo decir que el bautismo es lo que finalmente ya pone a la persona en la posición de ser salvo ante la presencia de Dios. La salvación no tiene nada que ver, hermano querido, con el bautismo en agua. Lo que quiero decir no es desvirtuar el bautismo en agua y decir que no sea necesario, sino que lo que yo quiero decir, hermano querido, que para la salvación la persona no necesita ser bautizado en agua, no necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque la persona que ha creído en Cristo, en el momento que cree con todo su corazón, es salvo y el Espíritu Santo viene a morar y a vivir y a habitar. Esa persona viene a convertirse en templo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, son conceptos equivocados acerca de la palabra de Dios. Quien se bautiza no lo hace para ser salvo, sino que lo hace porque ya es salvo. Simplemente quiere declarar públicamente su fe y su identificación con Cristo, que es una persona nueva, transformada por Dios y que vive en novedad de vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, mis hermanos, entonces, esta batalla que comenzó con la conversión, a un detalle muy importante antes de continuar, es recordarles, hermano, que decíamos acerca de que la persona que es salva va a enfrentar ese conflicto dentro de sí porque tiene las dos naturalezas. La persona que no es salva no va a tener ningún conflicto, no va a tener ninguna aflicción con respecto a la presencia del pecado a su vida. La persona cristiana que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, no va a querer presentar sus miembros al pecado, como dice la Biblia. No va a sentirse feliz y satisfecha con que el pecado esté presente en su vida. Siempre el creyente verdadero va a intentar zafarse de esa presencia molesta del pecado en su vida. Esta persona va a ser como Pablo está hablando acerca del cuerpo muerto. Si alguien se siente cerca de un cadáver, lo que va a querer es aislarse, alejarse, estar lo más lejos posible de ese cuerpo en descomposición, de ese cadáver. Es lo mismo que hace el cristiano. Va a sentir repulsión hacia el pecado. No va a querer vivir
en el pecado, aunque en algún momento dado pueda sentirse vencido por la fuerza poderosa del pecado. Sin embargo, el pecado no es el estilo de vida del cristiano, sino que viene a ser más bien la excepción. Esa batalla que comenzó en la conversión va a seguir toda la vida. ¿Cuándo va a terminar esta batalla, hermano, en nosotros? Eso terminará cuando muramos o cuando Cristo nos levante en el rapto. Esta es una guerra en la que no hay tregua y que solamente acabará en el momento de la muerte o en el arrebatamiento. Sin embargo, las buenas nuevas es que seremos liberados de la vieja naturaleza en el momento en que veamos a nuestro Salvador y nos encontremos con Él en las nubes, porque ver a nuestro Salvador, a quien esperamos, significará ser como Él es. La Biblia dice que seremos semejantes a Él en su venida. Es importante reconocer que cada hijo de Dios tiene ese conflicto dentro de sí y también que la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, se alimenta de toda cosa impura. Eso es lo que va a desear y lo que va a querer que le demos nosotros. Mientras que la nueva naturaleza anhela aquello que es puro, aquello que es santo. Una segunda verdad, mis hermanos, nosotros debemos tener presente en esta batalla en contra del pecado. Una segunda verdad que debemos tener presente es que no debemos excusar nuestros pecados atribuyéndolos a la vieja naturaleza. Hemos dicho que el creyente verdadero, el creyente que ama al Señor, nunca va a justificar la presencia del pecado en su vida. Así haya en él una naturaleza pecaminosa que lo impulsa a pecar, nunca va a admitir, a justificar la presencia del pecado en su vida. También esa actitud es una manera de esquivar la responsabilidad que tenemos delante de Dios con respecto al pecado, que no funciona y será una excusa que Dios no va a aceptar. Dios considera responsable por el pecado a la persona que comete el pecado, no a la naturaleza pecaminosa que está en el creyente. Por eso, si nosotros pecamos, no podemos decirle, Señor, yo no fui, fue la naturaleza pecaminosa que hay en mí y yo no tengo culpa por eso. Esa no es la actitud. Y para ilustrar esto, quería traerles a colación a ustedes la historia ficticia de una persona que fue llevado a juicio porque cometió una infracción de tránsito. Entonces, esta persona, cuando fue presentado ante el juez, era un creyente. Y entonces este creyente le dice al juez, señoría, yo no fui el que condujo a exceso de velocidad. Fue mi vieja naturaleza la que condujo a exceso de velocidad. El juez, viendo que este creyente quería pasárselas de vivo con él y el juez lo eximiera de toda responsabilidad, entonces el juez, entendiendo esto, le respondió a aquel creyente que se las quería dar de vivo y que no hacerse responsable de la infracción de tránsito. El juez le dijo, pues entonces yo le impongo una multa de $50 a su vieja naturaleza por el exceso de velocidad y le pongo otra multa de $50 a su nueva naturaleza por no habérselo, porque su nueva naturaleza no se lo impidió y es cómplice de esta infracción de tránsito. Me llamó mucho la atención esta ilustración, porque
De verdad que nosotros no podemos excusar el pecado en nuestra vida. Y lo que desea Dios es que aceptemos nuestra responsabilidad. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, cuando se nos habla allí de la caída, nosotros vemos cómo actúa la naturaleza pecaminosa y cómo ese ego que hay en nosotros eh, siempre nos impulsa a justificarnos por el pecado que nosotros eh, cometemos. Por eso la palabra de Dios dice allá en el libro de Génesis, el capítulo 3, gloria a Dios, dice la palabra del Señor allí. El versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Responde Adán. Entonces Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dice la palabra de Dios. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, yo no tengo la culpa, Señor. Fue la mujer que tú me diste por compañera. Y en otras palabras, le está echando la culpa a Dios, porque fue Dios quien le dio su esposa, a Eva, su compañera. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y la Biblia nos dice que tanto a la mujer y al hombre, el Señor les impuso el castigo correspondiente por el pecado. Dios no justificó ni a Adán ni a Eva por haber practicado el pecado en su vida. No lo justificó Dios por haberse permitido, por haber practicado el pecado. Dios no aceptó ni la excusa de Adán ni la excusa de Eva tampoco. De nada sirve, hermanos, darle la culpa a la vieja naturaleza. El verdadero Hijo de Dios ama la justicia y la santidad y nunca justificará el pecado en su vida. El Hijo de Dios va a reconocer sus pecados y sus faltas y va a pedir perdón por sus pecados. Otra verdad, en tercer lugar, que debemos comprender en esta lucha que nos enfrenta el pecado, es que hay diferencia entre cometer actos de pecado y ser gobernados por el pecado. Cada cristiano comete actos de pecado, aunque su vida no esté gobernada por el pecado. Y para ilustrar eso, leímos al inicio los versículos 8 al 10 de la primera carta de Juan, el capítulo 1. Allí Juan deja claro que los creyentes pecan. Volvemos y miramos nosotros una vez más lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, encontramos nosotros que Juan dice, si decimos, lo cual quiere decir que se incluye él. Juan dice, si decimos, gloria a Dios, si decimos, luego dice que no tenemos pecado. Decimos, tenemos, dice, nos engañamos
nos engañamos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Y la verdad no está en nosotros. Pero luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, una vez más dice, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, una vez más, que no hemos pecado, subrayo esto, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A mí me parece contundente, hermano, el hecho de que Juan utiliza ese, digamos, ese pronombre personal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces, lo cual quiere decir que el apóstol Juan deja muy claro, hermano, que él se está incluyendo como creyente que es también en Jesucristo y que definitivamente hay una gran verdad, que aún como cristianos pecamos, le fallamos a Dios, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que lo que debemos hacer más bien es confesar nuestros pecados, porque en lugar, si los confesamos, en lugar de ocultarlos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es algo maravilloso. ¿Quién ha dicho que somos pecadores? ¿Quién ha dicho que aún pecamos siendo hijos de Dios? Es Dios. Por eso que si decimos que no hemos pecado, estamos haciendo mentiroso a Dios. Su palabra no está en nosotros. Muy importante esto, hermano, que vemos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar las palabras que están ahí también en esa carta, en el capítulo 3, los versículos 6, 8 y 9 que dicen que el cristiano no peca, que el que practica el pecado es del diablo y que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? Recordemos que dijimos el jueves que la expresión no peca se refiere no a que nunca comete actos de pecado, sino se refiere a que la vida del cristiano no está gobernada por el pecado, como en el caso de la expresión practica el pecado, cuyo significado lo corrobora la expresión que más adelante dice, peca desde el principio, refiriéndose a una conducta constante, permanente y recurrente. Para que nosotros, es muy importante, hermano, porque si nosotros no podemos establecer esa diferencia, si nosotros no podemos conocer esa diferencia que hay, en que una cosa es cometer actos de pecado y otra cosa es ser gobernado por el pecado, entonces el creyente se va a desalentar ante esos versículos que aparentemente lo condenan, diciendo el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si el creyente pecó de alguna manera, va a sentirse que es del diablo entonces. Entonces es muy importante que sepamos qué es lo que realmente dice la palabra de Dios para que tengamos una comprensión clara al respecto, mis amados hermanos. Avanzando un poco más, gloria a Dios, en el versículo 8 de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, que hacíamos alusión hace algún momento, dice, el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio, lo cual quiere decir que lo hace siempre, que siempre lo hace. De manera entonces que en ese versículo 8 se refiere al diablo como que el pecado es su conducta característica, que siempre se comporta de la misma manera. Pero eso en la vida del cristiano no es verdad. Es decir, el cristiano no peca todo el tiempo. Es decir, el pecado no es lo habitual en él. El pecado no es un estilo de vida, no es el estilo de vida del creyente, no la excepción. Es decir, que el creyente vive una vida nueva en Cristo, aunque a veces se descuida, puede permitirse el pecado en su vida. Decía que hay una pregunta entonces nosotros debemos mirar en la palabra de Dios, porque parece que hubiesen versículos en la Biblia como que nos dijeran a nosotros que es posible para el creyente vivir en la perfección sin que el pecado esté presente en su vida. O sea, expresar que un cristiano puede llegar al punto en que no peca más. ¿Será que el cristiano puede llegar a un punto en que ese cristiano no peca más? Nunca peca. Sí, o sea, pensar de esa forma es ignorar lo que es realmente el pecado. Es decir, mis hermanos, si una persona llega a afirmar que el creyente puede vivir en algún momento de su vida cristiana, que el cristiano puede vivir sin pecar nunca, eso es desconocer lo que enseña la Biblia y cómo la Biblia describe lo que es realmente el pecado. Por eso necesitamos conocer la definición bíblica de lo que es el pecado para que podamos entender de qué se trata, mis amados hermanos. En primer lugar, el pecado es cualquier acto, pensamiento o palabra que no alcanza la perfección de Dios. Mire qué definición tan abarcadora, mis hermanos. El pecado es cualquier acto, pensamiento o palabra que no alcanza la perfección de Dios. Para ello, miremos la carta a los Romanos, capítulo 3, el versículo 23. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la Biblia nos deja a nosotros claros en que eh, eh, el pecado es algo que nos ha tocado a todos. Dice, y que por causa del pecado todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más es el pecado, según nos dice la Biblia? El pecado es iniquidad. Es otra palabra que define el pecado, iniquidad. Es decir, iniquidad se refiere a la decisión de llevar a cabo la propia voluntad. Para ello, miremos lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 3, que ya leímos allí, gloria a Dios. El versículo 4, gloria al Señor. Primera de Juan 3:4 dice, gloria al Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice la palabra de Dios. Eso es la definición de iniquidad. Es decir,
es la decisión de hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es otra definición de pecado. Esta definición me llamó mucho la atención. Pecado no es solo hacer cosas malas, sino dejar de hacer lo recto. Recordemos ese famoso pasaje de Santiago, capítulo 4, el versículo 17, que dice allí la palabra de Dios: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Note que la palabra aquí no está diciendo de hacer lo malo, no de no hacer lo bueno. Eso significa que pecado no se trata solamente de hacer lo malo, sino de no hacer lo que es bueno. Esto, por supuesto, nos deja a nosotros, hermanos queridos, con las manos abajo y desnudos delante de la presencia de Dios. ¿Qué más es el pecado? Es hacer cualquier cosa que la propia conciencia, es hacer cualquier cosa que nuestra conciencia reproche o condene. Romanos capítulo 14, gloria a Dios, el versículo 23. Dice allí la palabra de Dios, Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Una pequeña aclaración: este condenado aquí no significa que es condenado a la perdición eterna, que es condenado al infierno. Está hablando Pablo acerca del hacer tropezar a otros con los alimentos, acerca de lo que se debe y no se debe hacer en cuanto a la comida. Está diciendo Pablo que no debemos juzgarnos unos a otros por cuestión de comida. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pablo dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, no quiere decir que esto en sí lleve pecado, sino que el pecado se trata de hacer tropezar a otro por la conducta nuestra. Entonces dice: el que duda sobre lo que come es condenado. Lo que quiere decir Pablo aquí es que si una persona tenía dudas con respecto a lo que comía, si estaba agradando a Dios o estaba pecando, entonces su propia conciencia lo acusaba. Es decir, quedaba condenado por su conciencia. No que estaba condenado al infierno, sino que su conciencia decía que estaba haciendo algo incorrecto, porque no tenía fe en lo que estaba haciendo. Bien, entonces dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, pecado es hacer cualquier cosa que nuestra conciencia reproche o condene. Entonces, como dijo alguna persona, algún escritor cristiano, el pecado contamina las mejores cosas que hace el creyente, desfigura su arrepentimiento, hace que sienta suciedad en sus lágrimas e incredulidad en su fe. Tremenda esta definición. Es decir, que el pecado puede contaminar hasta las cosas mejores que haga un cristiano, y el cristiano se deja engañar por el pecado, por supuesto. El pecado puede desfigurar el arrepentimiento de un creyente, hacerle sentir que es indigno de Dios y que Dios no tiene en cuenta ni su arrepentimiento ni sus lágrimas, y esto puede llevar a hacer tropezar a un hijo de Dios. Ahora, el verdadero cristiano aborrece el pecado. El verdadero cristiano se avergüenza cuando peca, se siente tocado por un sentimiento de impureza. Si usted hizo algo
que sabe que no agrada a Dios y se ha sentido avergonzado por haberlo hecho, siente allá en su conciencia un sentimiento de impureza, se siente sucio, indigno, eso precisamente es lo que hace la nueva naturaleza en nosotros. Eso solamente puede sentirse por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él no va a permitir que cohabitar con nosotros con el pecado. De pronto alguien pregunte, si un cristiano no puede vivir sin cometer pecado, ¿por qué entonces dice primero de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Pues simplemente la respuesta es que la norma de Dios es la perfección y debe ser la norma de cada hijo de Dios. Eso quiere decir que el hecho de que la Biblia diga y que el apóstol Juan reconozca que aún como cristianos pecamos, eso no significa que entonces nos vamos a entregar al pecado, sino que la norma en nuestra vida es la perfección. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Ser como Cristo, ser semejantes a Él, sin mancha y sin pecado. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Él debe ser nuestra meta. Por eso el cristiano no justifica el pecado en su vida. Que un Dios santo no puede pasar por alto el pecado. Dios jamás nos diría a nosotros, pequen lo menos que sea posible. Nunca Dios nos va a decir a nosotros, traten de pecar lo menos que se pueda. Nunca jamás el Señor nos diría tal cosa a nosotros, porque la norma de Dios es la perfección. Un Dios que es santo de toda santidad no va a aprobar el pecado, porque si Él pudiese decirnos esto lo que significaría es que Dios está aprobando el pecado, pero Dios no puede hacer tal cosa, nunca va a aprobar el pecado. Pero sí sabe Dios y reconoce Dios que debido a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, en algún momento dado vamos a fallarle a Él. Y, eh, y debido a eso, Dios ha hecho provisión para el fracaso y para el pecado en la vida del creyente. Por eso dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Incluso a través de ello, el pecado nos conduce a Dios. El pecado en la vida del cristiano lo va a conducir a arrojarse a los pies del Salvador, a pedir misericordia, a reconocer su indignidad de Dios, a reconocer sus debilidades delante de Dios y a suplicar la gracia y la fortaleza divina para poder vencer el pecado. Así que miramos ya algunos versículos en los cuales se refiere precisamente acerca de que el cristiano peca lamentablemente. Sin embargo, encontramos nosotros versículos de la palabra de Dios que nos llaman mucho la atención, mi hermano querido. Por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Palabras de nuestro Señor. Mateo 5:48. ¿Saben qué dijo el Señor, hermano? Pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué tremendo versículo de la palabra de Dios. ¿Y qué le parece, por ejemplo, el capítulo en Filipenses, capítulo 3?
que el apóstol Pablo dice, gloria a Dios, Filipenses 3:15. Mire la tremenda palabra que dice Pablo. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Solamente esos dos versículos, como para que nosotros tengamos un abrebocas, hermano mío. Porque hay versículos de la palabra de Dios que hablan de perfección. ¿Cómo podemos, digamos, armonizar esos versículos? Con, por ejemplo, lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, el capítulo 2, o en el capítulo 1, los versículos 8 al 10, que reconoce que en nuestras vidas puede, es decir, que un creyente puede pecar. Es decir, no que debe, sino que el creyente, si se descuida, pues obviamente va a tener que, decir, el pecado va a golpear su vida y va a someterle. Y entonces nosotros podemos decir, ¿quién de nosotros como hijos de Dios podemos decir que nunca hemos pecado? Por eso el Señor apeló a eso cuando tenían aquella mujer acusada de adulterio y le dijeron, Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio y Moisés dice que hay que apedrear a tales personas. ¿Qué dices tú? Gloria a Dios. La respuesta del Señor Jesucristo fue, el que piense estar libre de pecado, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y nadie lo hizo, porque dice la Biblia, acusados por su conciencia, se fueron alejando de allí, porque todos nosotros tenemos que reconocer, hermano, que como humanos, que como poseedores de una naturaleza pecaminosa en nosotros, lamentablemente sí hemos tenido que pedirle perdón a Dios muchas veces, porque dice la Biblia, también si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Si el pecado tiene que ver con pensamientos, solamente si el pecado se trata no solamente de hacer cosas malas, sino de no hacer lo que es bueno, entonces, no, hermanos, todos estamos incluidos en ese grupo de los pecadores. Tenemos que reconocer que le fallamos a Dios de una manera o de otra. Sin embargo, hemos mirado algunos versículos que hablan acerca de perfección. ¿Cómo podemos cotejar lo uno con lo otro? Es lo que vamos a estudiar en la próxima enseñanza que vamos a tener Dios mediante el día jueves. Vamos a hablar acerca de esas palabras que encontramos en la Biblia: perfecto, perfección y perfeccionado. Hay varios versículos que hablan de eso. Ya miramos algunos que hablan y está esa palabra perfecto. En otros está la expresión perfeccionados o perfeccionado y la palabra perfección que vamos a considerar para que tengamos una comprensión correcta de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, espero hasta este momento que hayamos podido aprender un poco más de la palabra de Dios acerca de este importante e interesante tema en lo que tiene que ver con la lucha que tenemos como hijos de Dios en contra del pecado. Quisiera que hiciéramos una oración para dar gracias a Dios por su palabra y pedir al Señor su gracia, su ayuda, su fortaleza y su misericordia para con nosotros. Bendito Dios y Padre que está en los cielos, te doy muchas gracias
concederme la bendición y la oportunidad de estar en compañía de mis hermanos, de compartir, oh Dios, este tiempo acerca de lo que tu palabra dice, Dios mío. Ayúdanos, Padre maravilloso y santo, en esta lucha que nosotros enfrentamos en contra del pecado, en esta encarnizada batalla, Señor, en la cual queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, queremos servirte, Señor, en fidelidad y queremos, Dios mío, ser libres de todo aquello que quiera y pretenda dominar nuestras vidas, nuestros miembros a la práctica del pecado. Nos presentamos delante de ti tal cual somos, Señor. Personas necesitadas, muy necesitadas de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor, de tu presencia bendita y maravillosa. Señor, eres tú quien nos sostiene, quien nos fortalece, quien nos ayuda en esta batalla. Espíritu Santo, apodérate de nosotros. Toma control y dominio sobre cada miembro de nuestro cuerpo, sobre toda pasión de la carne en nuestra naturaleza caída. Espíritu Santo, obra en nosotros tu voluntad. Entroniza a Cristo en nuestra vida. Manifiesta el carácter de Cristo a través de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Cristo sea formado en nosotros, para que podamos decir como Pablo, tu siervo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Oh Dios, ayúdanos por favor, con tu divina gracia y tu poder, para hacerte fieles, Señor, y para salir victoriosos y vencedores en esta batalla, Señor. Esperamos ese momento glorioso cuando tú vendrás por nosotros. Tendremos ese glorioso encuentro contigo en las nubes para ir a tu presencia y estar contigo para siempre, Señor. Danos la fuerza mientras llega ese día. Espíritu Santo, apodérate de nosotros y danos la victoria en todas las cosas. Te lo suplico, Padre amado. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Feliz resto de tarde, mis hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Recuerden que mañana a las 3 de la tarde tenemos la confraternidad de zona. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Un abrazo a Un todos. abrazo grande.